NASCAR México Series cumplió con creces en México City Weekend de NASCAR Cup. Lakers de Los Ángeles cuentan con nuevo propietario por una cifra millonaria. George Russell gana el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Tri de Javier Aguirre se impone trabajosamente a su similar de Surinam. Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad corre en Mugello el Gran Premio de Italia. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. En esta oportunidad intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con el deporte motor y sus distintas expresiones. El Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el denominado MotoGP, el Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el identificado como WRC, el World Rally Championship, y bueno, pues por supuesto también lo que corresponde a la categoría reina de lo que se refiere al automovilismo deportivo, Fórmula 1, por supuesto. Y bueno, en el plano nacional, una serie que además ha venido cumpliendo con una serie de compromisos verdaderamente notables, y es el caso particular, desde luego, de NASCAR México Series. Bueno, estando justamente en este contexto y antes de ir a toda la información que tenemos debidamente preparada para compartir con ustedes, permítame hacer un comentario en torno a lo que ha venido ocurriendo en los días recientes en el deporte motor de nuestro país. Ya todos sabemos, por supuesto, que la cita más esperada es la que corresponde al Campeonato Mundial de Fórmula 1 y que normalmente se disputa hacia finales del mes de octubre o hacia comienzos del mes de noviembre. Sin embargo, los aficionados han comenzado a tener no solamente la expectativa, sino la experiencia de otras categorías, y particularmente me quiero referir a NASCAR Cup, la máxima categoría de autos Stock Car en el mundo, una categoría que además, hay que decirlo, tiene ya más de 75 años de historia y que ha venido presentando una evolución verdaderamente notable y ya digamos arraigada en algunas otras geografías apartadas de lo que corresponde al territorio de los Estados Unidos. Habría que pensar en NASCAR en Europa, habría que considerar NASCAR en Brasil, desde luego NASCAR en Canadá y de manera muy destacada NASCAR México Series. Bueno, atendiendo a todo este contexto, finalmente NASCAR Cup, por primera ocasión en la historia, toma la decisión de desarrollar una carrera puntuable, es decir, una prueba oficial, no una carrera de exhibición o de promoción, sino una carrera puntuable, precisamente alejada de territorio estadounidense y de manera específica en el Autódromo Internacional Hermano Rodríguez de la capital del país. Y en este sentido, bueno, tendríamos que decir que se ha cumplido con creces. En primer término, por las conversaciones tanto con el personal de la organización de NASCAR Cup, como con algunos integrantes de distintos equipos, estaban algunos de ellos maravillados, otros asombrados, porque nunca pensaron que fuera de los Estados Unidos se pudiera contar con una instalación de clase mundial. Incluso en redes sociales hubo quien de manera absolutamente desatinada y atendiendo o empujado, debo decir, por sus prejuicios, se expresó muy negativamente, majaderamente deberíamos decir, o debo decir groseramente, de la capital de nuestro país, e inmediatamente tuvo que rectificar. Fue llamado a cuentas por la Comisión de Comportamiento de NASCAR Cup y no solamente tuvo que rectificar públicamente, presentar incluso sus disculpas a través de las redes sociales, sino que fue multado con la bagatela de $50,000. ¿Qué harías, productor, con $50,000? Y a este piloto pues lo sancionaron los organizadores de NASCAR Cup por hacer un comentario absolutamente fuera de sitio, completamente fuera de lugar y que no correspondía desde luego a la realidad. Reitero, empujado por sus prejuicios, habló negativamente de la capital mexicana, y cuando se percató del tamaño del evento que se estaba desarrollando y la infraestructura con que se cuenta
para recibir esta clase de categorías, bueno, finalmente tuvo que rectificar, pedir disculpas y señalar que efectivamente estaba hablando sin conocimiento, sin fundamento y que estaba, por supuesto, asombrado de lo que había podido descubrir en la capital del país. ¿Qué sucedió con NASCAR México Series? Bueno, pues NASCAR México Series volvió a brindar el espectáculo al que nos tiene muy bien acostumbrados. Muchos comentarios de los pilotos competidores de que con la recta tan larga en el autódromo Hermano Rodríguez, bueno, se llegaba prácticamente a velocidad tope, 270, 280 kilómetros por hora, y en la curva número 1, que es una curva prácticamente 90 grados, y después una curva a la izquierda en unos cuantos metros, y luego otra curva a derecha. Bueno, pues realmente era muy demandante ese sector, y de hecho ahí se presentaron varios encontronazos. Cualquiera pensaría va a ser muy sencillo y muy cómodo rebasar al final de la recta principal. Pues no, estábamos tremendamente equivocados, pero esto habla justamente también del alto nivel competitivo que han venido desarrollando los pilotos que toman parte en las dos categorías de NASCAR México Series, desde luego la estelar NASCAR México y la categoría de desarrollo NASCAR Challenge. Y allí está el auto del queretano radicado en el Caribe mexicano, a quien ya los aficionados han comenzado a identificar como el Rayo Rejón, porque bueno, pues valiéndose, digamos, de ese personaje de la industria de la cinematografía, decidió redecorar su auto de esta manera, a la manera del Rayo McCoy, pero ahora es el Rayo Rejón, Rodrigo Rejón, el volante originario de la capital queretana, pero desde hace muchos años también radicado allá en Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues llamó la atención de los fanáticos y desde luego su repercusión en redes sociales fue verdaderamente mayúscula. En este sentido, tendríamos que decir que NASCAR México Series ha cumplido, que presentó dos carreras puntuables, dos justas oficiales en un mismo fin de semana, de lo cual no habría, digamos, un antecedente cercano. Siempre se disputa una sola carrera y luego hay que esperar 2 o 3 semanas para poder competir en la siguiente cita del calendario. Bueno, pues acá el esfuerzo de los preparadores, de los mecánicos, de los ingenieros, de los spotters y desde luego de los pilotos, algunos de los cuales vemos allí con el resultado de la carrera en la jornada sabatina, pues ha sido verdaderamente acentuado y brindando extraordinarios dividendos, de tal manera que a título estrictamente de síntesis, perdón, tendríamos que señalar que NASCAR México ha cumplido de manera brillante. Y por la otra parte, bueno, pues la cita que se va a convertir no solamente en parte fundamental del anecdotario, sino que se va a inscribir también en la historia del Autódromo Hermano Rodríguez y de NASCAR Cup en nuestro país. En la contienda de la categoría Xfinity, el regiomontano Dani Suárez, como todos los fanáticos la identifican perfectamente, se ha quedado con la victoria. ¿Y por qué digo que repercute de esta manera? Bueno, pues porque nadie ignora que Dani Suárez es un producto 100% de NASCAR México Series, y entonces todos los competidores, todos los pilotos, sobre todo los más jóvenes que vienen en plan ascendente, se han percatado de que el sueño es realizable, de que el anhelo es alcanzable y que si alguien quiere realmente escalar a la categoría máxima de autos Stock Car en el mundo, bueno, pues tienen todas las posibilidades abiertas y por supuesto que están en el sendero correcto para contar con esas aspiraciones. Así es que ha sido un México City Weekend, un fin de semana verdaderamente estelarísimo en la capital de la República y bueno, hemos podido disfrutar de ello. Y en los días por venir y ahora mismo vamos a comenzar a compartirles parte de esta experiencia. Por lo pronto no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Reconocida como una de las citas más significativas de la temporada 2025 de NASCAR México Series, el mejor campeonato del deporte motor en nuestro país, por el hecho de compartir créditos con NASCAR Cup, la organización ha cumplido de forma brillante. 2 carreras puntuables en un mismo fin de semana representaban un compromiso muy retador y al mismo tiempo ineludible, de donde el serial ha salido fortalecido. Max Gutiérrez y Abraham Calderón han sido los vencedores en las 2 carreras puntuables en lo que corresponde a la categoría estelar de NASCAR México, en tanto que en la categoría NASCAR Challenge los vencedores han sido Helio Mesa y Diego Ortiz. Luego de cumplir con este compromiso de orden internacional, ahora la caravana multicolor de NASCAR México Series se alista para realizar la 8ª ronda del calendario puntuable 2025 en la ciudad de Monterrey, el ya muy cercano mes de julio. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con nuestro habitual recorrido por lo que corresponde a los principales titulares de los medios de comunicación que de manera impresa y también a través de las distintas plataformas digitales se ocupan del ámbito del deporte. El Esto dice: al rescate. Bueno, pues sí, por la intervención de César Montes y también contando con una muy significativa cuota de buena suerte, de fortuna. Bueno, pues el zaguero central del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol consigue las 2 anotaciones de los tricolores para superar precisamente a su similar de Surinam. Algunos pensarían, bueno, aquello debe haber sido una goleada, pero sufrieron los pupilos de Javier Aguirre para poder realmente acreditarse esa victoria en esta versión 2025 de la Copa Oro que se desarrolla allá en territorio de los Estados Unidos. Dice: el Madrid no cambia. Y bueno, pues están hablando, por supuesto, de la presentación que ha dejado absolutamente, ¿qué podríamos decir? No sé si decepcionados, pero sí muy preocupados a los seguidores del equipo merengue, porque lamentablemente no consiguieron la victoria que pensaban que incluso iba a ser holgada, que solamente se trataba de saltar al césped y que con la camiseta y el escudo madrileño, bueno, pues los árabes se iban a desmoronar. El partido ha terminado empatado a un tanto y desde luego que hay desesperación, ya les decía yo, allá en lo que corresponde a la capital española. Ovaciones dice: gana, pero no convence. Bueno, por fin el editor de Ovaciones se puso a trabajar, ¿verdad? Porque sí, coincido plenamente, ciertamente se acreditaron los 3 puntos, pero ¿a quién puede convencer el desempeño absolutamente variable, absolutamente de vaivenes del conjunto que comanda Javier el Vasco Aguirre? 2 anotaciones, reitero, muy afortunadas de César Montes, capitalizando un error absolutamente garrafal e infantil en uno de esos remates de la saga de Surinam en cobro de faltas a balón parado. Pero bueno, los 3 puntos se los acreditaron los mexicanos en esta primera fase eliminatoria de la Copa Oro 2025. Dice: adrenalina, cachorro goleador. Bueno, ni César Montes se lo creía, ¿verdad? Porque en uno de los remates pega en uno de los zagueros del conjunto de Surinam y puede presentarse el contrarremate de parte de César Montes. Y en el otro aparece absolutamente solo en el corazón del área para rematar. Y uno se pregunta, ¿dónde estaban los marcadores? ¿Dónde estaban los defensores, los zagueros del equipo de Surinam? Si César Montes era el rematador más espigado de los mexicanos, era obvio que alguien al menos le acompañara e intentara estorbarle, pero ni eso hicieron. En fin, eso no va en menoscabo, por lo menos, de la precisión que tuvo César Montes al momento de rematar. Meta, el segmento de deportes del diario de circulación El Heraldo, sostiene: apático triunfo. Bueno, sí, un poco en la línea argumentativa, en la línea de ideas de Ovaciones, ¿verdad? Porque sí se consigue la victoria, pero sigue sin convencer a nadie el desempeño de la oncena que comanda Javier Aguirre y que ahora va a tener que disputar el primer sitio de su grupo, nada más y nada menos que ante el equipo de Costa Rica, que es dirigido por Miguel El Piojo Herrera, que ya comandó al tricolor incluso en una cita mundialista y que ahora va a enfrentar
justamente a los mexicanos, él dirigiendo a los costarricenses y Javier el Vasco Aguirre al frente de los tricolores. Cancha.com se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Cachorro al rescate. Bueno, pues no hay demasiada creatividad al momento de colocar allí los titulares, ¿verdad? Y bueno, en la columna de la derecha hablan del tropiezo de los Tuzos del Pachuca, que lamentablemente no consiguieron superar a Salzburgo, con todo y que parecía un rival suficientemente a modo en esta versión 2025 del Campeonato Mundial de Clubes, y de ello se ha ocupado Cancha.com. La afición en sus páginas centrales dice: doblete salva a la selección. Pues sí, porque cualquiera hubiera podido pensar, 2 de Raúl Alonso Jiménez o 2 anotaciones de Alexis Vega. No podemos decir que de Santi Jiménez, que además estuvo como suplente. En fin, 2 anotaciones de César Montes, y las 2 han permitido la victoria del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en la columna de la derecha, lo que ya les relatábamos: Pachuca tropieza en su estreno con el Salzburgo. Y en el cintillo superior, la noticia que ha conmocionado no solamente a toda la NBA, sino a todo el mundillo de inversionistas. $10,000 millones han pagado por la adquisición de la franquicia de los Lakers de Los Ángeles. Tienen nuevo dueño los californianos de la NBA. Pues allí está nuestro recorrido por los principales titulares. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Desde luego que ha sido totalmente inesperado este impactante acontecimiento, pero debemos asumir que el entorno del deporte profesional en los Estados Unidos cada vez más se parece al mundillo del espectáculo y la farándula. Prueba irrefutable de ello es lo que acaba de suceder con la franquicia de los populares Lakers de Los Ángeles, que han cambiado de dueño en una operación que ha alcanzado la cifra de $10,000 millones. Esta cantidad representa la más alta de toda la historia del deporte profesional en el orbe y hace palidecer cualquier otra negociación en cualquier disciplina, trátese de béisbol, hockey sobre hielo o la propia NBA. Mark Walter es el nuevo propietario de los Lakers de Los Ángeles, inversionista que ha incursionado con probado éxito en el béisbol de las grandes ligas, donde también es dueño de los Dodgers de la urbe californiana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ustedes saben que entre las asignaturas pendientes que teníamos de poder compartir con ustedes es toda la información a propósito de lo que sucedió en NASCAR México Series, 5ª cita de la temporada en el trazado oval del Ecocentro de Querétaro. En la presentación de algunos de los equipos fuimos convocados, fuimos llamados y tuvimos oportunidad de platicar nada más y nada menos que con el monarca reinante, y me estoy refiriendo desde luego a Rubén García Mateos, el internacional piloto mexicano. Bueno, resulta que en esa circunstancia, y muy lamentablemente, Rubén García Mateos había tenido un accidente entrenando, practicando, que además le provocó una fractura de tobillo en el tobillo izquierdo, y en esas circunstancias tuvo que comparecer ya no a 1 ni a 2, sino a 3 competencias. ¿Por qué? Porque no podía dejar escapar los puntos que le son indispensables para conseguir en primer término su clasificación a la postemporada y después intentar la defensa del cetro que consiguió precisamente en la campaña del 2024. Tuvimos oportunidad de platicar con Rubén García Mateos. Esto fue lo que nos dijo. Sí, creo que no ha sido el inicio de temporada que nos gustaría o a lo que estamos acostumbrados en el equipo, por una lesión en el pie, un poquito de mala suerte porque una semana antes de la carrera de Aguascalientes tuve ahí una fisurilla en el pie izquierdo. Okay. Y luego entrenando el jueves una pieza de la suspensión delantera derecha se rompió y choqué fuerte, entonces con el golpe se terminó de fracturar el pie en varios cachos. Entonces tuve que correr así. Afortunadamente Aguascalientes no es una pista que necesites mucho el uso de los 2 pies y no creo que haya sido de gran afectación,
pero el reto fuerte es ahorita en Querétaro. Apenas van 15 días de la fractura, 16 días hoy de la fractura. Entonces, pues bueno, le falta mucho por consolidar al hueso, todavía no está al 100%, con buenas mejorías, pero no al 100%. En el pedal de freno hay que hacer mucha fuerza aquí en Querétaro y pues ahorita el pie no está listo para hacer ese tipo de fuerzas. Entonces, bueno, siguiendo todo lo que me recomendaron los doctores, de vendados, encintados, adaptar la bota a que se parezca a una férula y a manejar así el fin de semana, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles y lo más importante, estar bien para la fecha doble en México, porque ahí es doble carrera. Muy bien, compártenos lo que se pueda publicar, lo que se pueda compartir con los aficionados a propósito del pronóstico, cómo va la evolución de la lesión y qué tiempo se espera que pueda estar recuperado al 100%. Mira, me dijeron que era un proceso de más o menos mes y medio para una recuperación del 100%. Y tienes 3 carreras en ese periodo. No te puedes ausentar de ninguna porque será una desventaja enorme de cara a la postemporada. Exactamente. Entonces, no, y además viene, una de ellas es muy importante. La fecha de México es muy importante para Canels, es muy importante para Móvil 1. Ellos están haciendo un esfuerzo grande en cuanto a activaciones durante toda la semana. Y bueno, yo quiero brillar en esa carrera, ¿no? Quiero recordarle a la gente de Estados Unidos que sigo aquí ganando carreras y con intereses campeonatos. Y campeonatos. Entonces, creo que, a ver, lo que tengo en mente es tratar de que Querétaro no afecte mucho la recuperación, brincarla lo mejor posible para que en México, si no al 100%, esté al 90%, ¿no? Puedas arriesgar un poco más, exactamente, digamos. Exactamente, ya pueda arriesgar un poquito más sin poner en riesgo que la recuperación se extienda a más de un mes y medio. Justo la fecha de México va a ser un mes de la lesión, entonces el riesgo que había era que el hueso se desplazara y ya para ese tiempo ya va a estar un poco consolidada la fractura y no creo que haya que asumir ese riesgo en México. Muy bien, lo que está en el imaginario de todo NASCAR México Series, desde luego es Querétaro, pero más aún la fecha doble que hay que compartir créditos con NASCAR Cup. ¿Cómo te encuentras anímicamente de cara a ese compromiso y qué expectativa tienes de lo que puedas realizar en el trazado completo del hermano Rodríguez, el trazado de Gran Premio? Sí, y creo que escogieron un trazado muy interesante porque le quitaron en el trazado completo, la curva 4, 5, 6 son muy lentas. Entonces creo que para un coche con las características de un NASCAR, sobre todo el Cup, que es un coche muy grande, muy robusto y pesado, creo que le podía quitar un poquito de fluidez a la carrera. Entonces, que hayan hecho ese recorte y mandarnos directo a las heces, creo que se me hizo una excelente decisión. Va a ser la carrera muy fluida. Para todas las 3 categorías va a ser una carrera muy fluida. Nosotros tener doble compromiso. Así es. Creo que va a ser una carrera de mucha paciencia. Todo el mundo está pensando como yo, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo, sus patrocinadores están haciendo esfuerzos por estar en ese evento. Entonces, normalmente cuando se dan ese tipo de emociones de todos los pilotos combinadas, se vuelven carreras un poco impacientes. Entonces, tendrá que caber la paciencia en mí para poder estar al final en una posición a la que podamos aspirar a ganar. Bien, sé que no es tu responsabilidad al 100%, pero ¿cómo percibes al equipo? Ya sabemos que el ingeniero Ramiro Fidalgo es detallista hasta el extremo, pero ¿cómo percibes al equipo de cara a estos 3 compromisos? Porque van a tener muy poco tiempo, terminan Querétaro y hay que preparar la doble fecha en Ciudad de México. Sí, por eso es otra de las cosas, por eso te digo que creo que no por demeritar la importancia de la fecha de Querétaro, todas las fechas tienen la misma validez en cuanto a puntos. Y el que gane va al playoff. Y el que gane va a los playoffs. O sea, eso es un gran valor para todos. Pero por la suma de circunstancias de que buscamos que el coche, no queremos estar reparando el coche de aquí a Querétaro, queremos estar buscando todos los detalles y que Ramiro dedique tiempo a que el coche llegue a la Ciudad de México lo mejor posible, que mi lesión avance lo mejor posible y que todo sea lo mejor posible. Entonces, por ello, creo que pasar Querétaro con paciencia extra a lo normal y con cuidado extra sí está dentro de nuestros objetivos este fin de semana.
Bueno, pues allí están las palabras del campeón defensor de NASCAR México Series, hablando de la circunstancia particular que él tenía que enfrentar de cara a esta concatenación de 3 citas puntuables Querétaro y 2 fechas puntuables también en el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital del país. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Sin reconocer ninguna clase de oposición, el piloto británico George Russell dominó casi a placer la contienda correspondiente al Gran Premio de Canadá desarrollado en la ciudad de Montreal. Partiendo desde el sitio de privilegio, el volante de la formación Mercedes controló todos los incidentes de la prueba y terminó con una victoria que lo consolida entre los punteros de la campaña 2025 de la Fórmula 1. Disputada la justa, en el trazado semipermanente de la isla de Nuestra Señora, el factor climatológico jugó un papel medianamente incisivo, pero ninguno de estos elementos pudieron entorpecer el desempeño del competidor inglés. Al final, la victoria de George Russell fue escoltada por Max Verstappen y Kimi Antonelli, quienes se mantienen en las principales posiciones de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Bueno, pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido, que habla justamente de la victoria en el Gran Premio de Canadá por parte del británico George Russell. Algunos dirán, bueno, pues no contiene más elementos que nos den para mayor debate, para mayor discusión, pero ustedes deberán tener en cuenta que en los días recientes, y a propósito de Mercedes, el equipo Mercedes de Fórmula 1, por supuesto del inglés George Russell y podríamos decir ahora involucrando al tapatío Sergio Checo Pérez, se ha desatado una oleada de comentarios. ¿En qué línea de ideas o en qué orden argumentativo podríamos decir esto? Bueno, pues sucede que George Russell no ha renovado su contrato con el equipo Mercedes para la campaña del 2026 y todos sabemos que Checo Pérez ha recibido invitaciones, ofertas de varios equipos del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, de tal manera que algunos se han atrevido, desde una posición, digamos, estrictamente especulativa, a considerar la idea de que si George Russell decide cambiar de equipo para la campaña del 2026 o simplemente no termina por renovar con el equipo germánico, allí se abriría una ventana de oportunidad para Checo Pérez. A mí personalmente se me antoja muy complicada esta posibilidad de que se pueda materializar esta circunstancia, pero bueno, el nombre de Checo Pérez sigue, digamos, en la atmósfera interna, intensa de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Hasta allí ese comentario. Bueno, platicamos con Max Gutiérrez, que sin saberlo, por supuesto, y a título probablemente de presagio, habría de convertirse en ganador de una de las 2 pruebas allá en el Hermano Rodríguez, pero previamente tenía que cumplir con el compromiso en Querétaro. Justamente en los días previos al comienzo de la prueba en el ecocentro de la capital queretana, platicamos con el joven capitalino Max Gutiérrez. Esto fue lo que nos compartió. Pues mira, la temporada ha sido muy buena para nosotros. A ver, es un equipo nuevo que tiene otro método de trabajo distinto a lo que ya estaba acostumbrado, así que me he adaptado muy bien. Hemos estado rodando en los primeros lugares, así que el coche está, la habilidad está, solamente hace falta un poquito de que se alineen los astros ahora sí y que no se nos ponche la llanta, que trates de esquivar un choque y pase otro coche y te choque. Sí, entonces, sí. Bueno, ahora sí que ya es un poquito de suerte. Nos hemos estado preparando muy fuerte a lo largo de esta temporada, física, mentalmente, muy cañón. Yo creo que más de lo que me he preparado en toda mi vida. Okay. Así que bueno, estoy seguro que el resultado va a llegar. Solamente ahora sí que ya son cuestiones ajenas a mis habilidades y de lo que yo soy capaz de hacer. Muy bien, vienen
una trilogía de compromisos muy importantes. Primero Querétaro y luego fecha doble en el Autódromo Hermano Rodríguez de Ciudad de México. ¿Qué expectativa tienes para esa trilogía en menos de 15 días que va a marcar no solamente el comienzo de la segunda mitad de la temporada, sino también las posibilidades de estar pensando ya en el playoff, Max? Pues, a ver, yo no tendría ningún problema, no tengo ningún problema en que sea tan seguido, porque pues, al final sí nos estamos preparando, vamos a ser muy cautelosos con lo que vamos a tomar de decisiones en las carreras, si tienes un accidente y, digo, ojalá no pase, pero si tienes un accidente y tocas el chasis, pues bueno, ahora sí ya va a ser mucho más complicado. Que, a ver, vamos a exigir el 100% sin exigir de más, ¿no? Irnos con seguridad, con lo que ya sabemos, no tenemos por qué irnos de más porque el coche ya está, las habilidades ya están. Y bueno, para México, a ver, va a ser una carrera histórica para NASCAR, para México, para el ambiente de México en general y más para un piloto. Entonces, a ver, el resultado tiene que estar. Vamos a entrenar ya sea en simuladores, lo que haya, lo que exista, lo que esté disponible. Exactamente. Y bueno, el deseo está de ganar. Y ahora sí que invito a todas las demás personas a que vengan a la carrera de México, porque va a ser la primera vez que pasa esto, va a ser histórica. Desgraciadamente no vamos a poder meter a las mismas personas que invité la vez pasada. Pero bueno, va a ir gente para apoyarnos. Muy bien, hay confianza entonces, Max Gutiérrez, de que pronto llegue el resultado que todos estamos esperando, porque nadie te puede regatear el talento que has atesorado y que está avalado por tu trayectoria. Sí, así es. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por todo el apoyo, muchas gracias. Y ya, son cosas que es una consecuencia de este mundo de los deportes. Y hay que seguir trabajando, no hay que desanimarnos y hay que más bien trabajarlo al doble para quitar todo ese riesgo que hay. Bueno, pues ahí están las expresiones del joven capitalino Max Gutiérrez a propósito de ir anticipando lo que habría de ocurrir en el Autódromo Internacional Hermano Rodríguez de la capital de la República. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. No es demasiado lo que se puede decir de la actuación de la escuadra que comanda Javier El Vasco Aguirre luego de su enfrentamiento ante la oncena representativa de Surinam en el marco de la versión 2025 de la llamada Copa Oro. 2 descuidos de orden defensivo, el segundo de ellos realmente grotesco, en jugadas a balón parado le han permitido a los mexicanos conseguir las anotaciones que les brindarían la victoria. César Montes, el zaguero central de los tricolores, ha sido el autor de los 2 goles, en jugadas ciertamente muy afortunadas para los pupilos de Javier Aguirre. De este modo, disputarán el primer lugar ante los Ticos, que por su parte ya sumaron también 2 triunfos en la primera fase eliminatoria del torneo que se efectúa en territorio norteamericano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, y de las presentaciones en los días y en las horas previas, nos vamos al trazado oval del Ecocentro de Querétaro. Allí estuvimos, por supuesto, en la sesión de clasificación donde el potosino Roberto Espinosa, Bob Espinosa, contendiente de la categoría Trucks México, estaba tomando parte buscando el mejor de los sitios posibles para conformar la parrilla de salida. Le abordamos, esto fue lo que nos expresó el potosino Roberto Espinosa. Pues bien, es una pista que me gusta, ahorita está rápida, con las llantas nuevas, creo que bajamos los tiempos de otras temporadas y bueno, acabamos de terminar nuestra calificación y vamos a esperar el resultado. Bueno, habrá que estar confiado en conseguir una buena posición de salida para la carrera el día de mañana, Bob. Sí, creo que no fue la vuelta que esperábamos, no fue lo que estábamos haciendo en los entrenamientos, pero bueno, vamos a esperar en qué lugar arrancamos y esperar que sean los primeros lugares. Bien, la condición climatológica para el día de mañana se anticipan más de 34, 35 grados. Sí, lo que se ha presentado esta temporada, carreras con mucha temperatura, pues bueno, estamos preparados, hemos hecho un gran trabajo con todo el equipo y a seguir trabajando el día de mañana.
Bueno, y del potosino Bob Espinosa nos vamos con el zacatecano Mateo Girón, líder de la temporada y máximo ganador en este calendario puntuable del 2025 en la categoría Trucks México. Esto fue lo que nos dijo el natural de la Colonial Zacatecas, Mateo Girón. No, bueno, pues la verdad que nos tocó clasificar muy temprano. Sí. Creo que tenemos la pole provisional, todavía faltan muchos competidores. La verdad que creo que esperamos terminar en un buen puesto y mañana yo creo que tenemos el ritmo para ir por la victoria, para ir en el grupo y pues para ojalá que llegue la quinta mañana, ¿no? La quinta victoria del año. Bien, platícanos un poco de la adherencia y lo que está presentando el grip del óvalo, porque toda esta semana ha estado lloviendo en esta zona de la ciudad de Querétaro y de hecho ayer mismo cayó otro aguacero. No, bueno, pues claro que al principio estaba un poco resbaloso, incluso ahora por algunas trazadas sigue aún sucio y resbaloso. Claro que hemos ido limpiando poco a poco. También es la primera visita que hacen las camionetas con las llantas nuevas, que obviamente mejoramos los tiempos de las visitas pasadas. Y pues la verdad que se siente bien, se siente aún más agradable de las anteriores visitas y aún más trabajo, ¿no? Bien. Y casi como si se tratara de un recorrido por toda la geografía nacional, ya pasamos por San Luis Potosí, cruzamos Zacatecas y nos vamos hasta el sureste mexicano con el originario de Mérida, Yucatán, Carlos David Novelo, quien se ha venido revelando como uno de los principales animadores de la categoría Trucks México. Esto fue lo que nos expresó en el contexto de la sesión de calificación de la categoría Trucks México. En una vuelta rápida, la verdad, el tener el segundo lugar está bien, nos faltan muchos pilotos que rodar, pero sé que dimos una buena vuelta y ojalá nos quedemos en el top 5. Bien, platícanos algo de cómo te has venido adaptando al trazado oval del Ecocentro, que es muy abrasivo, y sin embargo hay muchos sectores donde algunos pilotos ya nos han compartido que sí está resbaladizo como consecuencia de las lluvias que se han presentado. Sí, ha cambiado mucho el grip a lo largo de la práctica, se fue calentando la pista y cambió totalmente la troca del inicio al final. Y pues, la verdad fue el limpiar el limpiar la pista al inicio de la práctica sí cambió mucho para el setup de la troca, pero creo que tenemos un setup bastante bueno para la carrera y que nos va a dar un buen ritmo. Bien, en esta primera mitad de la temporada has estado empujando el muro, la puerta, se aproxima ya la posibilidad de la victoria, Carlos David Novelo. Así es, siempre estamos buscando la victoria. Ahorita tenemos una gran troca, un gran ritmo. Hemos demostrado un gran ritmo a lo largo del año y estamos buscando ganar esa carrera. Bien, pues el campeón, digamos, sin corona de la temporada del 2024, el joven capitalino Gerardo Chispa Rodríguez, llegó a Querétaro intentando conseguir su primera victoria de la campaña, en contraste con lo que sucedió en el calendario del año que nos ha antecedido. Platicamos con él, justamente con quien se habría de convertir en el poseedor del mejor de los registros y largaría desde el sitio de honor. Gerardo Chispa Rodríguez. Sí, bueno, creo que está un poco caliente la pista, pero bueno, trabajamos para todas las circunstancias, ¿no? Ahorita tenemos la pole, hay que esperar que termine la carrera, la calificación y pues nada, tranquilos, muy contentos con la chamba que hemos estado haciendo en la camioneta número 26 de Alessandro Racing. La verdad es que ha sido excelsa, aquí los chavos la verdad han trabajado muy bien, estoy muy agradecido con todos. Hoy podemos llegar y empezar ya a trabajar como tienen que ser todas las carreras, ¿no? Llegar, tirar los tiempos, tirar ritmo y vámonos, ¿no? Entonces, pues esperemos quedarnos con la pole y a ver qué pasa. Bien, comenzando a construir una racha de resultados que te aproxime a la cima de la clasificación general. Sí, como en todos lados, ¿no? Tuvimos que empezar el año desarrollando el coche, desarrollando el equipo y pues hoy ya podemos empezar a entregar esos resultados y empezar a pulir cosas, ¿no? Eso es lo más importante. Creo que tenemos todo para ganar este fin de semana, creo que también va a ser un poco de suerte, las condiciones de la pista aquí cambian, entonces será mucho de ver mañana cómo nos vamos adaptando a esos cambios, ¿no? Creo que es lo mejor que podemos hacer. ¿Hay confianza de lograr un buen resultado el día de mañana? Venimos a ganar, claro que después de Aguascalientes sabemos que tenemos con qué venir a ganar todas y cada una de las fechas y lo vamos a intentar. Bueno, pues ahí están las expresiones de Gerardo Chispa Rodríguez, ya les decíamos, uno de los contendientes sólidos al título de la categoría Trucks México. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos.
Se ha estremecido el universo del denominado MotoGP al confirmarse la incorporación del piloto de origen turco Toprak Razgatlıoğlu a la formación de competidores de la categoría reina del motociclismo de velocidad en el orbe. Como se sabe, Toprak ha dominado el campeonato mundial de Superbike, pero su deseo era poder antagonizar con los mejores en el muy prestigiado MotoGP, lo cual podrá realizarse a partir de la campaña del 2026. Será el equipo satélite de los japoneses de Yamaha el que recibirá al competidor euroasiático en sus filas, es decir, la alineación de Pramac, que ya ha conseguido títulos mundiales de la categoría. En ese contexto, MotoGP llega al trazado de Mugello, en donde Francesco Bagnaia ha sentenciado que deberá ser muy competitivo para poder rivalizar con el líder de la temporada, el catalán Marc Márquez. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues por supuesto que los aficionados mexicanos estaban muy pendientes de lo que podría estar ocurriendo con la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, Fórmula 1, y en este sentido, bueno, pues la cita que correspondía era la de Montreal, el Gran Premio de Canadá en la isla de Nuestra Señora, un circuito semipermanente porque ahí existe un parque, hay una zona con una laguna, en fin, es uno de los sectores de la ciudad de Montreal más visitados, es una área recreativa realmente muy llamativa, muy bonita, muy confortable, y allí se ha habilitado ya desde hace mucho tiempo justamente el trazado, el circuito para la carrera del Gran Premio de Canadá en ese trazado. Y bueno, cuando todo el mundo esperaba que se confirmara casi por enésima ocasión el dominio de los dos competidores del equipo McLaren, es decir, Oscar Piastri y Lando Norris, o Lando Norris y Oscar Piastri, colóqueles en el orden que usted prefiera, pues llega el británico George Russell, quien durante los días previos había sido asediado, acosado, tendríamos que decir, por la prensa de su propio país, respecto de si ya había firmado su renovación con el equipo Mercedes. Abordaron por igual a el austríaco Toto Wolff, el mandamás en la formación germánica de Mercedes, y fue absolutamente lacónico: estamos en negociaciones, no hay nada definitivo. Pero bueno, en ese contexto da la sensación de que este hombre que está en la pantalla, George Russell, se liberó de todo eso, o como decimos usted y yo coloquialmente, permitió que todo eso se le resbalara, se concentró allá en el trazado de la isla de Nuestra Señora en Montreal, ya ha dado un tiempazo que le permitió ubicarse en el primer puesto de la parrilla de salida, y ya en la carrera, bueno, pues al margen de estrategias y de dos cambios, de 12 ingresos, debo decir, a la zona de fosos para el cambio de neumáticos, y de las especulaciones y las distintas estrategias, y el ingreso incluso del pace car o del auto de seguridad, el safety car, cuando se ha presentado condición de bandera amarilla por diversos accidentes e incidentes. Bueno, nada de eso alteró el resultado que había venido construyendo el británico George Russell, a quien vemos allí justamente en el cajón más alto del podio. Y fue un fin de semana tan afortunado para los tedescos de Mercedes, que incluso el jovencito italiano, que es un niño, Andrea Kimi Antonelli, se ha quedado también con el tercer sitio, acompañando y escoltando a su coequipero en una enorme victoria allí justamente en el marco del Gran Premio de Canadá. Dicho esto, vamos con el reporte de orden estadístico para que todos tengamos una idea suficientemente aproximada de qué es lo que ha sucedido en el Gran Premio de Canadá, los resultados de la prueba, la victoria del británico George Russell, el segundo puesto para Max Verstappen, a quien vemos cada vez más y más y más frustrado porque ya no tiene el auto dominante en Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli en el tercer sitio, Oscar Piastri, el australiano, líder de la temporada, termina en la cuarta plaza, y Charles Leclerc de Ferrari completa el llamativo grupo de los 5 mejores en el marco de Gran Premio de Canadá. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Aquí tenemos el estado del campeonato. El australiano Oscar Piastri de McLaren se mantiene en la cima, ha sumado 198 unidades. Su coequipero Lando Norris, con todo y que estuvo a punto de provocar un auténtico desastre allá en Canadá,
porque en la recta que da cara a los fosos, en la recta frente a la zona de pits, golpea la parte posterior del auto de Oscar Piastri. Él termina perdiendo el alerón delantero y luego se convierte en un abandono definitivo, pero en ese lance pudo haber provocado el abandono de los dos autos de McLaren, lo cual habría sido francamente una tragedia. Max Verstappen en el tercer sitio con 155 unidades. George Russell, gracias a su victoria, escala hasta la cuarta posición con 136 unidades. Y en la quinta plaza, el monegasco Charles Leclerc del cabalino rampante. Ahí está el selecto grupo de los 5 mejores en el llamado estado del campeonato. Y en la clasificación por equipos, pues ya lo saben ustedes, McLaren con una ventaja francamente insufrible, 374 puntos, Mercedes le escolta con 199 unidades, Ferrari ha caído hasta el tercer sitio con 183 puntos, Red Bull con prácticamente solo un auto sumando, está en la cuarta colocación con 162 unidades, y en el quinto puesto el equipo Williams con 55 puntos, los 5 mejores en la clasificación por equipos. La próxima cita en el calendario, el domingo 29 de junio, 11ª fecha, el Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg, la casa del equipo Red Bull. Vamos a ver si allí Max Verstappen consigue la victoria que se le ha venido negando, porque ya es evidente que tanto McLaren como Mercedes y eventualmente Ferrari se han acercado en muchos de los aspectos al equipo Red Bull, y en Max Verstappen tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para mantenerse entre los estelares del campeonato 2025 de Fórmula 1. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.